Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Es una bendición muy grande poder estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Dios y continuar estudiando su palabra. El día de ayer recibimos el primer tema. ¿Alguien me recuerda el título? ¿Salvos? ¿De qué? ¿De qué? ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo el ángel del Señor a José? Cuando dice Mateo 1 que él pensaba, cuando José pensaba dejar a María para no causarle mala fama, para protegerla, cuando él pensaba abandonarla, ¿qué le dijo el ángel? Bueno, le dice: no temas de recibir a tu mujer, ella va a tener un bebé, es del Espíritu Santo, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. Exacto, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Salvos de qué? De nuestros pecados. A eso vino Cristo. Ese es el mensaje de la cruz, que nosotros alcanzamos salvación de nuestros pecados por medio de la obra que Cristo vino a hacer. El ángel lo anunció, los profetas lo anunciaron. Él venía a salvarnos de nuestros pecados. Salmo 130. ¿Biblias? Salmo 130, el último texto, el último verso. ¿Qué dice? Salmo 130, último texto. A eso vino Cristo, a salvarnos de nuestros pecados. Fuerte, hermana, por favor. Salmo 130, verso número 8, ¿verdad? Sí. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. A eso vino Cristo. ¿Salvos de qué? De nuestros pecados. Y hoy vamos a ver precisamente cómo el Señor operó para salvarnos de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre bendito, queremos rogarte que seas con nosotros, que nos hables de tu grande amor, Señor, expresado en ese sacrificio de Cristo, en aquella cruz donde padeció, donde, Señor, llevó toda la carga de nuestros pecados, donde tú lo dejaste actuando, Señor, en justicia y lo abandonaste por nuestra causa. Queremos que nos hables, Señor, a través de tu palabra y que nos recuerdes el mensaje maravilloso de la salvación, obrado en Cristo Jesús. Él es el Señor, Él es el Salvador. Salvación, Señor, que alcanzó precisamente en ese madero. Bendice tu palabra, que tu Espíritu, Señor, se mueva entre nosotros y nos toques. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Salvos por la obra de Cristo en la cruz. Allí en la cruz del Señor, donde fue terriblemente humillado, la peor vergüenza que Dios pudo haber llevado sobre sí ocurre en esa cruz. La iglesia cristiana anuncia la muerte de Jesús. Como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 11, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, las palabras de la institución son que cada vez que nosotros participamos, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él viene, hasta que Él venga. Cada que nosotros participamos, estamos anunciando, estamos proclamando la muerte de Cristo. Porque la muerte de Jesús, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, es la consumación de lo que vino a hacer Jesús a este mundo. Salvarnos de nuestros pecados.
Y el día cuando el Señor Jesús está muriendo en ese madero, después de haber sido humillado, después de haber sido abofeteado, comentario, paréntesis, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos acerca de la venganza en la sociedad femenil? Les comentaba que cuando el Señor Jesús dice, si alguien te bofetea la mejilla diestra, les dije que era la peor de las ofensas que alguien públicamente podía recibir. Y mencionamos que Cristo fue bofeteado, fue golpeado por el siervo del sumo pontífice cuando lo estaban juzgando y le dice, así contestas al príncipe de tu pueblo, y le da la bofetada. Era la peor ofensa pública, y Cristo dijo en el Sermón del Monte, si alguien te golpea la mejilla diestra, vuélvele también la izquierda. Esa noche cuando el Señor está siendo burlado, cuando está siendo insultado, agraviado, para terminar en la cruz, ese día cuando el Señor está pendiente, está colgado en ese madero, están ocurriendo muchas cosas. Nosotros a veces no hablamos mucho de todo lo que ocurrió en ese día, en ese momento cuando Cristo está muriendo, y quiero que lo traigamos a la memoria, que el Señor transforme esta palabra suya en nuestras mentes, en algo que nosotros podamos ver con claridad, porque ese día cuando Jesús está muriendo en la cruz, el Señor está exponiendo la sabiduría más sublime a través de lo que está ocurriendo allí. La cruz de Cristo pone de manifiesto la sabiduría de Dios, porque Pablo, cuando habla a los Corintios, en 1 Corintios 1:8, dice que la palabra de la cruz para los que se pierden es locura. Es decir, que el hombre, y lo dice más adelante, voy a terminar de leer 1 Corintios 1:8, dice Pablo que la palabra de la cruz, ese mensaje que nosotros anunciamos hasta el día de hoy, después de casi más de 2000 años, esa palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice la Biblia, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. El mensaje de la cruz, ahí cuando el Señor está muriendo, Dios está dejando manifiesta su sabiduría, porque el hombre, 1 Corintios 2:14, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. 1 Corintios 2:14, no percibe el hombre animal las cosas que son del Espíritu, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Aquello que el ser humano considera una locura de lo que está ocurriendo ese día cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, que no alcanzan a entender, y la verdad es que el hombre por sí solo no podría entender cómo es posible que alguien esté ofreciendo su vida para salvar a otros. El hombre animal no lo puede entender. La predicación de la cruz entonces se convierte en la locura, y dice Pablo, Dios así lo determinó, salvar a los pecadores por medio de la predicación de esta locura, del mensaje que está anunciando Cristo a través de su sacrificio en aquella cruz del Calvario. Otro paréntesis, los judíos que no creen en esto, hacen burla, no conciben, dicen, ¿cómo es posible? Esto no es así, que un hombre esté ofreciéndose a sí mismo, y rechazan tajantemente el mensaje de la salvación obrada a través de Cristo Jesús en esa cruz del Calvario. Para ellos es locura, y Pablo lo explica y dice, es la sabiduría de Dios. Lo que el hombre llama una locura, esta es la más excelsa sabiduría de Dios. Y entonces cuando Jesús está colgado en ese madero, Dios está transmitiendo el mensaje más lleno de sabiduría, el mensaje más glorioso que el hombre puede recibir. Estas son las buenas nuevas de la salvación en Cristo. Pero ya lo vuelvo a repetir,
El hombre animal, el hombre natural o el hombre común no puede entender estas cosas, le son una locura, no las puede entender porque han de examinarse espiritualmente. Y hoy nosotros, cuando hablamos del sacrificio de Cristo en esa cruz, anunciamos la sabiduría de Dios obrada en ese sacrificio, que, repito, ese día están sucediendo muchas cosas. Además de ello, el mensaje de la cruz deja en manifiesto el poder de Dios. Precisamente el poder para redimir a su pueblo de sus pecados. Y recalco, la mente natural, el hombre natural no va a poder entender este mensaje. Pablo también dice que el diablo, el enemigo, ha cegado los entendimientos para que no puedan entender este mensaje de lo que está ocurriendo ese día, ¿sí? Pero Dios también está exponiendo y dejando en manifiesto su poder. Vuelvan a abrir sus Biblias allí en Colosenses. Memorizamos un texto que dice que nosotros estábamos muertos. Dice, y a vosotros que estabais muertos, Colosenses 2:13, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Estábamos nosotros muertos en pecados. También lo repite allá Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice aquí, entonces, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Este es el maravilloso mensaje que nosotros encontramos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque a través de ese sacrificio el Señor nos vivificó juntamente con él y perdonó, dice la Escritura, todos nuestros pecados. ¿Te imaginas tú cuántos pecados has cometido en tu vida? ¿O cuál ha sido lo que tú consideras tu mayor pecado? Dice la Escritura que el Señor perdonó todos nuestros pecados. Allí queda manifiesto el poder de Dios, y esto es lo que no entiende el hombre natural, que nosotros alcancemos salvación a través de este sacrificio. Dice versículo 14 y 15, voy a permitirme leerlo en la Nueva Traducción Viviente y ustedes cotéjenlo allí en su Biblia. Dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y de esta manera desarmó los gobernantes y autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así dice en la Nueva Traducción Viviente. Anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, porque por causa de nuestros pecados nosotros estábamos, como leímos también en Romanos, bajo la ira y la maldición de Dios. Ayer citamos Romanos, se citó Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros no teníamos posibilidad alguna de alcanzar salvación, de saber de la vida eterna, si no es a través de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Leí un comentario acerca de estos textos de Colosenses 2:14 que dice que el documento al que se refiere, la 909 dice la cédula. Ese documento era un documento de deuda con penalidades adscritas. Había un documento en tu contra y en la mía que por causa del pecado nosotros teníamos una deuda. Esa es la cédula. Ese es el documento con penalidades que estaban ahí adscritas, todos nuestros pecados ahí, y la Biblia dice que esa deuda fue clavada, esa cédula fue clavada en la cruz de Cristo. El día que Cristo está muriendo, esa acta, esa cédula, ese documento en el que se nos acusaba
y nos comprometía por la deuda de nuestros pecados, fue clavada en la cruz. Pero algo más sucedió ese día cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, porque dice que avergonzó, ¿sí? De esta manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades, los avergonzó públicamente con su victoria. El comentario es el siguiente: en la mentalidad de los romanos, en los triunfos de los romanos, el general, o sea, esta era la costumbre, venían de una batalla y el general del ejército portaba un traje, se vestía como Júpiter, dicen los romanos, el jefe de los dioses, y portando ese traje llevaba detrás de sí a los cautivos humillados. Y eso es a lo que Pablo se refiere cuando en el versículo número 15 dice que él derrotó, que él avergonzó a sus enemigos, a las potestades de las tinieblas, las está avergonzando y las está trayendo detrás de sí, avergonzados, humillados y cautivos. Así se presenta Cristo desplegando su triunfo sobre esos cautivos, sobre la muerte, sobre Satanás. Él es el Señor. Así que lo que parece una derrota de Jesús en la cruz del Calvario a los ojos carnales, en realidad, hermanos, es el maravilloso, glorioso triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Él está avergonzando a sus enemigos. Él está rompiendo ese documento, está clavando ese documento de la deuda que nosotros teníamos por causa del pecado. De esta forma, el Señor está actuando para hacernos salvos de nuestros pecados. Y una cosa más queda manifiesta en la cruz, en la muerte de Cristo, en esa cruz, porque el Señor también está exponiendo su misericordia. El mensaje de la cruz, ese mensaje que muchos, los que no entienden este mensaje, que para ellos es locura, es un mensaje de misericordia. Nosotros podemos recordar lo que dicen los evangelios cuando Cristo, colgado de esa cruz, está mirando a la gente, a los soldados, a los hombres que lo habían crucificado, los que lo habían golpeado, los que lo habían desnudado. Ya ustedes saben el dato, en las imágenes se pone a un hombre con un taparrabo crucificado, pero no llevó taparrabo, era humillarlo hasta lo máximo, era avergonzarlo, exponerlo públicamente. Y cuando Cristo está viendo a esos hombres que lo han golpeado, que se han burlado de él, que lo han coronado con una corona de espinas, que han echado suerte sobre sus vestidos, cuando él los mira desde la cruz, él no tiene palabras de condenación para ellos. ¿Por qué tú y yo, habiendo cometido infinidad de pecados, no habríamos de alcanzar estas mismas palabras? Yo sé que tú has pecado. Yo mismo he pecado y mi pecado es grande delante de Dios. Pero la misericordia de Dios queda manifiesta cuando Él dice: perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestra ignorancia nos hace cometer, hermanos, los peores pecados de nuestra vida. Nosotros hemos pecado y ahí está la misericordia de Dios expuesta, manifiesta desde la cruz, cuando Él mira a esos hombres indignos de recibir esas palabras de amor, de misericordia. Tan indignos ellos como nosotros, de que a pesar, como dice Pablo aquí en Colosenses, donde leímos Colosenses 3, aún estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Dios nos está vivificando y está hablándonos a través de estas palabras y diciéndonos: no saben lo que hacen.
No saben la dimensión, y fíjense que esto es precisamente lo que ocurre cuando nosotros pecamos y no dimensionamos la gravedad de lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces pecamos y decimos, sí, esto tiene unas consecuencias terribles y va a alcanzar hasta allá mi pecado? No dimensionamos la gravedad de nuestro pecado. Cuando yo te pregunté cuál consideras que ha sido tu mayor pecado, no dimensionamos la gravedad de ese pecado. No vemos los alcances de ese pecado. Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios. No estoy diciendo ni tratando de decir que hay pecados chicos y que hay pecados grandes. Simplemente nuestro pecado, hermano, nos tenía en esa condición de muertos, ¿no? Sin la posibilidad, el hombre muerto en delitos y pecados no puede hacer algo por sí. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es una obra única para la salvación. Él está obrando completamente la salvación. El hombre no va a hacer nada para ser salvado. Todo lo hace Cristo. Todo lo está haciendo Dios para salvarnos de nuestros pecados. Si esos hombres, y también en el libro de los Hechos, el apóstol dice, porque si hubiesen sabido que estaban matando al autor de la vida, crucificando al autor de la vida, dice, no lo hubieran hecho, parafraseando el texto. Si hubiesen sabido quién era él, no lo hubieran hecho. No dimensionaron lo que estaban haciendo, y la misericordia de Dios desde la cruz del Calvario se manifiesta cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. También, en cuarto lugar, la cruz, el mensaje de la cruz pone de manifiesta la gracia infinita de Dios. La gracia es recibir aquello que nosotros no merecemos. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. A los Efesios Pablo también escribe y dice, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Mira, la salvación a nosotros no nos cuesta. La gracia, la misericordia la hemos recibido de Dios como un don. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué estamos recibiendo a través de la obra que está realizando Cruz en la cruz del Calvario? Estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados. Y como leímos en el Salmo 130, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y una vez perdonados, dice la Escritura en Romanos capítulo 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto es lo que los reformadores están exponiendo en el siglo XVI. Esta es la doctrina que están proclamando, porque dicen, no hay necesidad de otras cosas. Las obras no abonan a nuestra salvación. Un muerto no puede hacer nada por su salvación, y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estamos recibiendo perdón, estamos recibiendo la salvación, estamos recibiendo la santificación, y todo eso lo estamos recibiendo solamente por la gracia de Dios. ¿Te parece poco lo que Dios ha hecho por nosotros? Solamente decimos en una frase, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Una frase, hermanos, maravillosa, que se dimensiona precisamente en lo que Cristo está haciendo en la cruz del Calvario. Y eso se llama gracia. Recibir lo que nosotros no merecemos, porque lo que merecemos por causa de nuestro pecado es la ira y la maldición de Dios. Eso es lo que nosotros recibíamos. Primera de Juan 4:10 dice que en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Porque la obra de Cristo en la cruz manifiesta, expone el amor de Dios. Y aquí Juan dice, primera de Juan 4:10, dice que si nosotros decimos que amamos a Dios es porque Él nos amó a nosotros primero. Y Él lo demostró enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta palabrita, propiciar. Propiciar es un acto es el acto por el cual Dios fue movido a misericordia perdonando nuestros pecados. Ocurrió algo para que Dios no desatara su ira para con los pecadores. La propiciación es ese acto que deja satisfecho a Dios para que Dios no desate su ira por consecuencia de nuestros pecados. El pastor Miguel Núñez dice en un libro que la palabra propiciación implica aplacar la ira por medio de una ofrenda, por medio de un sacrificio. Eso es propiciar. Y dice 1 de Juan 4:10 que Dios ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En la cruz de Cristo, en lo que Cristo está haciendo en la cruz del Calvario, Él está propiciando, Él está moviendo a Dios a misericordia por lo que Él está haciendo en favor de los pecadores, en favor de los elegidos de Dios. Él es la propiciación de nuestros pecados, está aplacando la ira de Dios. Nosotros estábamos expuestos a la ira y a la maldición de Dios. Ya leímos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La ira de Dios cayó sobre Cristo y por eso Él lo abandonó. En las palabras que nosotros recordamos, en las frases, las 7 frases de Jesús en la cruz del Calvario, hay una donde Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo está abandonado por causa de nuestros pecados. Él está actuando en nuestro favor, Él está propiciando, Él es la propiciación por nuestros pecados, Él está aplacando la ira de Dios, porque justamente la santidad de Dios y la justicia de Dios a nosotros nos condenan por ser pecadores, por estar en esta condición. Esto fue asentado, queridos hermanos, en el pacto de la alianza o el pacto de las obras, en el que Adán, siendo nuestro representante, se comprometió a una obediencia perfecta a Dios misma que no pudo cumplir. Y entonces nosotros quedamos justamente sentenciados. Esa es la justicia de Dios. Dios está cumpliendo la sentencia y nosotros quedamos condenados a esa muerte eterna. Y lo que Cristo está haciendo en la cruz del Calvario es precisamente propiciar. A través del acto de su sacrificio, Él está aplacando la ira de Dios para que esa ira no te alcance a ti ni a mí por causa de nuestros pecados. Y por eso dice el salmista en el Salmo 103, que como un padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de nosotros. ¿Y no nos ha pagado? ¿Recuerdan el texto? No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque tú sabes cuál es tu pecado. Sabemos cuál es nuestro pecado. Y allí está la misericordia de Dios y la compasión de Dios como un Padre amoroso que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque Cristo aplacó la ira de Dios a través de su sacrificio. Nosotros obtenemos el perdón, la salvación, la vida eternamente solo por esa obra que Cristo está realizando en la cruz del Calvario.
Primera de Pedro 2:4 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fíjate lo que está haciendo Cristo. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido nosotros sanados. Tus pecados están perdonados. Esa es la justificación, es el acto, la justificación es el acto por el cual Dios declara inocente al pecador. Y esa acta, esa cédula que menciona Colosenses 2:14, que fue clavada en la cruz del Calvario, en la que tu nombre y mi nombre estaban registrados allí, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Gloriosamente, y esto es lo que el mundo no entiende. Esto es lo que el hombre carnal no entiende y dice, esto es una locura. El que nuestros pecados hayan sido transferidos a Cristo. Y quiero recordarles un pasaje del Antiguo Testamento, en donde los judíos tenían una práctica, la práctica de colocar las manos en un cordero, sobre la cabeza de un cordero, y ese cordero iba a ser enviado al desierto, a Azazel, el cordero de Azazel. ¿Se acuerdan, verdad? Ellos, a través de ese acto, transferían sus pecados y soltaban a ese animalito para que se perdiera en el desierto, simbolizando que sus pecados se alejaban. ¿Por qué no considerar la escritura que dice, Primera de Pedro 2:24, el mismo Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados? Nuestros pecados fueron transferidos a Cristo. Isaías 53:6 lo afirma, dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Y recuerdas lo que mencioné al principio? A eso vino Cristo, a salvarnos de nuestros pecados. Somos salvos por la obra de Cristo en esa cruz del Calvario. Ya somos salvos. No hay condenación. Dios ha perdonado tus pecados y mis pecados. La gloria sea su nombre. Bendito sea el Señor, hermanos, porque esa obra es maravillosa. Y este es el mensaje de la cruz de Cristo. Hay un himno que nosotros cantamos. Es el 95, si mal no recuerdo. A ver, ayúdenme a buscar en sus himnarios. Creo que es el himno 95. Ese que dice en el coro, en la cruz, ¿es 95 o 96? 96. ¿Lo tienen? Ahí en su lugar, ayúdenme a cantar el coro y la segunda estrofa, por lo que acabo de compartir con ustedes, allí en sus lugares. ¿Cómo dice el coro? A ver, ayúdenos quienes están más entonados. Dice así: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por la fe, do vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Segunda estrofa. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó.
Fue allí por la fe do vi a Jesús y feliz para siempre seré. Fue en esa cruz, hermano, hermana, donde Cristo pagó por nuestros pecados. Esa es la obra maravillosa. De esa forma Cristo nos compró con su sangre, nos redimió. Mira, como quien va al mercado de esclavos y compra un esclavo y dice, yo lo compro para darle la libertad. ¿No? Como aquel abogado que dice, este que debe, que es culpable, yo respondo por él. Por eso dice Juan, y si alguno de vosotros, hijitos, hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú tienes un abogado, un paracleto, eso es paracleto, abogado, el que intercede al mejor. De esta manera, y en el sentido estricto de lo que acabamos de exponer, déjame terminar diciendo que no fueron los romanos quienes crucificaron a Cristo. Tampoco los judíos fueron los que lo llevaron a esa cruz. Ellos simplemente fueron la causa instrumental. En realidad, la razón por la que Cristo escaló a esa cruz fue por ti y por mí. No hay más. Fuimos nosotros. Pero escucha lo que dice el Señor Jesús en Juan 10:18, y con este texto concluyo. El Señor Jesús lo había dicho con estas palabras: nadie me la quita, hablando de su vida, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este es el mensaje de la cruz de Cristo. Déjame decirte, Dios te ama, y te ama tanto, de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda por causa de sus pecados, sino que tenga vida eterna. Reciba a Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga. Amén.